Bueno, buenas tardes a todos, buenos días en Buenos Aires. Vamos a empezar este encuentro con nuestra quinta invitada de este ciclo llamado Poéticas Anfibias, Poetica Anfibie, Scrivere tra due lingue, escribir entre dos lenguas. Bueno, en este caso, nuestra invitada es italiana, es veneta, nació en Padova. Y estábamos hablando hace poco de la cantidad de años que hace que vive en Argentina, ahora vamos a entrar más en detalle, pero más o menos desde hace 35 años vive en Argentina. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y es traductora y profesora de italiano. Publicó Bruciate Quemadas por Editorial Siesta, Montering, Ediciones Vox, que obtuvo un subsidio de la Fundación Antorchas, Sirenas en la Cama, Ediciones Gog y Magog, Salud Familiar, El Ojo de Mármol, que obtuvo una mención del Fondo Nacional de las Artes, y Fate Bene Fratelli, de Barnacle. Bien, entonces, a ver, bienvenida, Vanna, benvenuta. Marisa, in italiano o in spagnolo? Perché la presentazione... Sí, a ver, el ciclo es en español, pero vamos a cambiar al italiano porque, bueno, hay poemas tuyos, no sé, el que tiene la filastrocca, ¿no? Las canciones infantiles o tantas partes en italiano, entonces el italiano va a estar presente, pero el ciclo también lo pensamos en español en parte por la inmersión que implica que los alumnos también tengan el contacto con el español. Genial. Bueno, buenas tardes entonces. Okay. Yo nací en Padova, pero mi familia es toscana. Son avatares de la vida. ¿Pero creciste en Padova? No, solo nací en Padova. Crecí en Poggiocavallo, vicino, cerca de Grosseto. Ok. De Grosseto. Bueno. Es Poggiocavallo, el que se ve aquí. Bien. Bueno. No, porque yo te iba a preguntar si hablabas dialecto véneto, pero entonces no, porque no creciste. No. Bueno. Toscana. Entonces, a ver, un poco para reconstruir tu biografía lingüística. Contanos un poco cómo fue, ¿no? Es decir, ¿a qué edad viajaste a Argentina? ¿En qué lengua te escolarizaste o parte de tu escolarización en qué idioma? Que nos hables un poquito de esta evolución. ¿Y qué lenguas se hablaba en tu casa? Bueno, en mi casa se hablaba italiano y se habla italiano todavía. Sobre todo, bueno, ahora te voy a contar, pero yo viví en Italia hasta los 15 años. Luego, por cuestiones de trabajo, vinimos a Argentina y ahí hubo una fractura familiar porque mi madre volvió a Italia y mi padre se quedó. Y la fractura fue una fractura no solo matrimonial, sino así como que los hijos quedamos un poco rehenes de esta separación. Y bueno, nada, y quedamos acá, ¿sí? Quizás en el principio no fue... la familia vino toda y quizás en el principio no fue lo que deseábamos volver, ¿no? Porque no había pasado ni siquiera un año, pero quedamos acá. Así que recién a los 15 empecé mi secundaria en español, ¿sí? Mientras tanto, lo único que sabía del español era ándale, ándale, arriba, arriba, que era lo que decía Speedy González en los dibujitos animados. Sí. Bueno, imagino que quizás al principio ha sido un poco complicado, ¿no? El secundario, pasar al castellano al principio, ¿no? Pero a esa edad también uno tiene la flexibilidad de aprender rápido. ¿Cómo fue tu proceso en ese sentido? Sí, fue difícil porque la adolescencia es difícil. En Mar del Plata, donde nos alojamos, es bueno, vos la conoces, una ciudad con muchos inmigrantes italianos que se dedican
o se dedicaron a la pesca, con lo cual llegar era y insertarse en una comunidad de adolescentes era como más de repetir lo mismo, otra inmigrante más, otra, no es como ahora que la inmigración es distinta, ¿no? Ahora todo el mundo se mueve o hay muchísimo más movimiento. En ese momento fue muy difícil insertarse y lo que recuerdo es como una anécdota porque mi compañera de banco siempre, a mi compañera de banco se le caían las cosas y recuerdo que yo le decía, tenés manos de burro, tenés manos de burro. Y me miraba muy mal, a punto que una vez se levantó y se fue de banco. Y no, yo no podía hacer el switch de que burro era un asino, ¿no? Claro, Para mí era manteca. Y era así, claro, claro, ¿por qué se claro, ofende tanto si se le claro, caen las cosas? claro, claro. Y no, manos de manteca, digamos, no tenía esa connotación, ¿no? Ni ese uso. Así que sí, bueno, bueno. Bien, bien que traigas estas anécdotas que nos interesan mucho. Y luego entonces continuaste la universidad, ¿no? La Universidad de Buenos Aires. Sí, sí. Después hice la Universidad de Buenos Aires y lo que te decía era que con mi padre y con mi hermana hablamos en italiano, siempre, siempre, Ah, siempre, siguen hablando porque, en Argentina, siguen hablando en italiano. Viviendo en claro, Argentina. Ah, bien, muy sí, bien. con ellos dos, sí. Eh, y obviamente con mi madre que está en Italia, ¿no? Pero acá, nosotros en casa, hablamos italiano. Y lo que tiene es que eh, hay momentos en que, bueno, esa cuestión de las lenguas se mezclan y sobre todo para mi papá, es fea esta palabra, pero la leí en un libro en este libro de Silvia Molloy, no sé si Sí. lo conoces. No, este Bueno, no, no, qué buen consejo. No, no lo conozco, no, lo voy a buscar. es muy lindo, muy lindo. Este, Voy a ver si lo consigo aquí, porque quizás haya salido en Argentina, ¿verdad? sí, porque es de Eterna Cadencia, que Claro, es Eterna una Cadencia, lo conozco editorial argentina. perfectamente. Acá no debe haber llegado, por eso lo voy a buscar la próxima vez que vaya a Argentina. Gracias. Sí, 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 aparte por Pero Moló. es, claro, ella lo que ella habla de, lo toma de un pintor, Jacques Hausson, y dice que las lenguas se infectan, ¿no? Como los colores se infectan, bueno, en casa a veces no nos hace falta mantener como cierta pureza, Sí. porque viviendo acá ciertas Sí, un cambio, lo que palabras. es cambio de código, el code switching, claro, ya, además hay determinadas palabras y construcciones que a veces nos parecen intraducibles en la otra lengua, ¿no? Es que pasa, ¿no? El culturemas, los realias, determinadas emociones vividas en una lengua, no sé si te pasa, ¿no? Determinadas Sí, emociones, claro, que solamente podés decir en una lengua. De hecho, a mí me llamó, por ejemplo, la atención que en tus libros, por ejemplo, en salud familiar, tuvieras que poner, claro, este riposa in pace tiene que entrar en italiano, ¿no? Entonces hay toda una serie de, como hay zonas, ¿no? Las zonas de las filastrocche, de las canciones infantiles, que claro, remiten a tu infancia, que fue en Italia, y entonces están en italiano, aparecen en tus poemas, ¿no? Y luego determinadas cuestiones que tienen que ver casi siempre con lo afectivo, que donde el italiano ingresa ahí directamente, ¿no? O sea, sin contaminación, o sea, perfecto, sí, ¿no? sí, Sí, sí. aquí es así. Lo que, Eh, sí, dime, dime. no, Decime. no, no, que digamos, salud familiar es como un libro, ¿no? Pensado, digamos, como para, ok, se empieza con la muerte de una abuela
y, y, y mis abuelos, todos, o sea, mis muertos, el altar de mis muertos está en Italia. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, nada, Es no, no había. evidente que tiene que entrar, claro, claro. No, a ver, la presencia del hospital está, la imagen del hospital aparece, de hecho yo pensaba en Biel Temperley, ¿no? Pensaba en todas unas poéticas de hospital, también en Fate Bene Fratelli, que en realidad yo quería preguntarte, yo creo que tiene varias, digamos, es bastante polisémico este título, porque por otro lado es un libro donde vos hablas de Caín, de Abel, de las lenguas y de la hermandad, con lo cual el título, digamos, refleja todo ese, toda esa forma de poetizar el vínculo entre los idiomas. Pero también Fate Bene Fratelli es un hospital, ¿no? Y es una orden de hospitales. Entonces, Sí, tal cual. digamos, a ver, ¿por qué? A ver el título, ¿por qué Fate Bene Fratelli? No, yo quería eso. De hecho, los editores me habían propuesto cambiar el título, cambiarlo, pero a mí me gustaba, por un lado, que esa palabra eh, fuese o remitiese al hospital, ¿sí? Ah, Como bien, no solo al vínculo y a fate il bene fratelli, claro. sino como háganse el bien, hagan el bien, sino a la hospitalización del vínculo, del vínculo, ¿no? Al remitir a estar en el hospital, como, Sí, bueno, sí, eh, sí, sí, entiendo. estar, No, tiene muchos sentidos. Y dentro, yo te iba a pedir después si nos leías por lo menos el primer poema o uno de los primeros, que es donde en un momento se dice, se habla de la hermandad, ¿no? Y se eligen estas dos figuras bíblicas, Caín y Abel, y se incluye switching, ¿no? En italiano esta canción es infantil. Y en un momento se dice soy siamesa en la lengua español-italiano, ¿no? Todo junto, ¿no? Como fate bene fratelli, español-italiano, ¿no? Sin separar las palabras, siamesas, ¿no? Unidas. A mí esto me ha parecido sumamente original, ¿por qué? Porque cuando uno lee, ¿no? Declaraciones o declaraciones o ensayos o dentro de los poemas, como aparece el tema lingüístico, muchas veces aparece el tema de la maternidad lingüística, o sea, la lengua materna, ¿no? La lengua madre, la lengua materna. Sin embargo, en tu poesía, el lazo que predomina es el de la hermandad. Se habla de ser siamés, de lenguas hermanas, ¿no? Como que se rompe un poco la jerarquía, ¿no? Esto es muy personal, ¿no? ¿Querés decirnos algo sobre este tema en particular? ¿Cómo lo pensaste? ¿Qué te interesaba mostrar? eh, vi una película hermosa, te voy a decir, que se llama Indivisibili, que es del 2016 de Eduardo de Angelis, ¿no? La cuestión de los siameses, de los hermanos siameses, es siempre muy interesante. Mi esposo es artista plástico y le gusta mucho lo que es el circo, ¿no? Tenemos muchos libros sobre el circo, así que había algo ahí que me gustaba. Pero la película es muy hermosa, y es muy hermosa esa relación entre esas dos chicas, ¿no? Esa unión que tienen y a la vez ese impulso a separarse. Están juntas desde siempre, pero sienten el impulso a separarse, pero a la vez separarse es un desgarro impresionante, ¿no? Entonces están juntas y están separadas, quieren estar separadas. Y me gustó mucho eso, pensaba en eso, en los idiomas que me habitan, ¿no? Y sentía que más bien que en vez de rescatar como una lengua materna, me gustaba eso, que estuvieran juntas y separadas a la vez y quisieran estar juntas y quisieran estar separadas. Y hay momentos en que
nada, una predomina sobre la otra, como esa relación de siamesa, ¿no? Quizás una a veces quiere ir para un lado y la otra no, pensando en la película un poco, ¿no? Pero pienso que debe ser así la vida de las siamesas, o como se diría ahora, les siameses, para incluir el Lenguaje inclusivo. lenguaje inclusivo. Pero sí, creo que no siento tanto como la lengua materna, ¿no? Eso de la lengua materna que subyace, que hace Mm. como de trasfondo. No, Y pero es que además en tu biografía esto se ve muy claro, porque vos en realidad fuiste a Argentina a los 15 años, o sea, adolescente, y por otra parte siempre hubo espacios que se mantuvieron en italiano. Tu trabajo como traductor, como profesora, parte de tu vida transcurre en italiano y tu familia de origen, o sea, la comunicación sigue siendo en italiano aunque estés en un entorno de, digamos, de inmersión en español, o sea, rioplatense, ¿no? sí, O sea que digamos, esta metáfora que estás usando refleja bien también el modo en que se entrelazan cotidianamente estas lenguas todavía para vos. Lo digo porque en otros casos de otros poetas, no sé si hacemos un poco la diferencia, a veces pasa que un poeta cambia de geografía, con el tiempo cambia de lengua y los lazos con la lengua materna, digamos, con la lengua original, se van cortando de a poco, pero en tu caso no es así. Entonces, es la metáfora justa de lo que te representa, ¿no? De este diálogo entre lenguas. ¿Te gustaría leer este poema? Que digo, es ¿el largo, o sea que de podrías las mesas seleccionar. o el de los puentes? El que viene después de los puentes, el que habla de Caín y Abel, porque hay como espacios en blanco que yo no sabía interpretar si era el mismo poema o eran poemas distintos. El que tiene la filastrocca, la canción infantil. Ah, este que dice, vedo la luna. Sí, ese. Vedo la luna, vedo le stelle. Sí, lo leo. Sí. Vedo la luna, vedo le stelle, vedo Caino che fa le frittelle. ¿Por qué? ¿Por qué está Caín en la luna? Y no fue allí el alma buena de Abel. Abel estaba al lado de Dios, pero su hermano erraba por el mundo, solo. La luna abandonada en la noche fue su prisión perpetua. Sí, Sigue. me gusta. La parte en la que habla de soy siamesa en la lengua, español-italiano, es el mismo libro, ¿verdad? Fate bene Sí, fratelli. es el mismo libro, pero creo que eh, no es el de de las siamesas. Sí, es ese. Sí, 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 sí. Este es el motivo por el que, como hablábamos antes, yo me resisto a usar el soporte digital y prefiero el papel, por las confusiones que generan. Esa que dice, así, después de su prisión perpetua, italiano-español o español-italiano, ahora aquí, en este poema. Ay, espérame. Ah, sí, sí, es el que viene después, tenés razón. Dice, italiano-español o español-italiano. Ahora aquí, en este poema, los recuerdos desembarcan, saltan del bote, pisan la orilla, en el español. Ahora este poema es una cuna nueva. Diré, diré, el sonido errante que erra como Caín, sin casa, sin patria, en la luna que fa le frittelle. O sea, un poema que en español tiene una cuna nueva. ¿Mm? Bueno, bueno. Luego, a ver, yo me Me iba, gusta esta relación entre Caín y Abel, porque cuando uno lee un poquito, ¿no? Tiene eso, ¿no? Que Caín no fue castigado, ¿sí? Como castigado en el sentido, bueno, sí, hubo un castigo, pero el castigo era ese, que iba a errar por el mundo y que lo iban a reconocer, pero, eh, digamos, se supone que había matado a su hermano,
¿no? Siempre pensando en términos de lengua, ¿no? Porque, bueno, Sí, había claro. matado a su hermano, pero era el que podía circular Claro. bueno, comunicar y transmitir, ¿no? Pero sobre él, o dentro de él estaba la muerte del otro. ¿Sí? Claro. Y la culpa. Sí, sí, sí. Pero Sí. bueno, un poco también eso Sí, que leer esta se relación en suele clave lingüística, ¿no? Y estas decir, ambivalencias, ¿no? Sí. sí, eso que se suele decir, que lo que decías antes, que a veces una lengua no es que mata, sino que predomina y la otra la deja como... Sí, o por ejemplo, todo el ambiente familiar, a mí era como que hay zonas discursivas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas del salottino verde de la nonna, es decir, todos los espacios familiares de reconocimiento, partes de la casa, claro, hay tantas teorías que hablan de la importancia, cuando uno habla de la casa, que está hablando también del útero, bueno, el topoanálisis de Bachelard, no voy a entrar en eso, pero quiero decir, todos los espacios más primigenios, originarios, salen muchas veces en italiano y tienen que ver con espacios de la casa. Por ejemplo, el salottino verde de la nonna, que se inserta en italiano dentro de una serie de versos que están en español, ¿no? O sea, Sí, hay todo un mensaje, todo ahí una disquisición poética, pero cuando hay que nombrar los espacios y los referentes familiares, ahí ingresa el italiano y toda la infancia, ¿no? Eh, Te quería preguntar también por la traducción, por tu labor de traducción. O sea, por tu labor de traducción, ¿qué tipo de textos en general traducís o traduces? ¿Traducís vos? ¿Traduces tú? Y si te gusta autotraducirte o te has autotraducido de una lengua a otra. A ver. los textos que traduzco son poemas en general. De hecho, estaba en la cátedra de Delfina, ¿te acordás? Sí, sí. Que, y publicamos este libro que se llama Traducir Poesía. Eh, Ay, yo también lo voy a buscar. Porque yo te conocí en el taller de Delfina Muschietti hace muchísimo tiempo, que nos vimos una o dos veces, pero no sabía que habían publicado este libro. ¿Cómo se llama? Se llama así, Traducir Poesía. Traducir poesía. ¿Sí? La terca, el subtítulo es La terca. La tarea de repetir en otra lengua. La tarea de repetir en otra lengua. La tarea de repetir en otra lengua. Perfecto. Bien. Así que más me gusta traducir poesía, ¿no? Y después, me, si me preguntas si me autotraduje, sí, sí, a veces sí. De hecho, ahora van a salir en la editorial Outsider, que es una editorial digital, Bruchate y Salud Familiar, y la editora pensó que sería también una buena idea, sobre todo los poemas que no tienen traducción, que yo los traduzca. Y que justamente se me presentó esa situación, ¿no? ¿Qué se hace con el italiano? ¿Se invierte? Bueno, en general, bueno, eso quería preguntarte, ¿cómo harías, por ejemplo, cuando el poema es en italiano y luego pasas al español o viceversa? En general, este es el mismo problema que vimos justo el semestre pasado, tuve un curso donde estudiamos a Nicanor Parra, el poeta chileno, y él tiene a veces algunos poemas donde hay un verso en inglés o un verso más que nada tiene algunos en italiano incluso, tiene algunos en italiano y otros en inglés. La elección traductiva del traductor que se llama Matteo Lefebvre fue invertir exactamente las lenguas, es decir, si todo el texto original era todo en español con un verso en italiano, la traducción era todo en italiano con ese verso en español, o sea, invirtiendo las lenguas. Pero ese cambio de código tiene que estar de alguna manera, porque si uno es una elección del traductor. A mí me parece acertado eso de hacer dialogar las lenguas cuando en la lengua original eso está. O sea que me parece que en tu caso la filastroca tendrías que encontrar cómo traducirla de español y el resto ponerlo todo en italiano. O sea, ¿no? Para que se vea como este diálogo lingüístico. Pero bueno, eso es muy personal. Y más siendo vos la autora. En ese sentido, el autor puede
adaptar, puede elegir, ¿no? Que no es lo mismo que sucede con el traductor externo, ¿no? Que tiene que ser mucho más cuidadoso a la hora de traducir un texto ajeno, ¿no? Pero en ese sentido el autotraductor tiene muchos más permisos. Y bueno, este título de tu primer libro, ¿no? Bruchate quemadas, también muy interesante, porque aquí están todavía más entrelazadas las lenguas, porque, por ejemplo, vas como enumerando verbos en los dos idiomas, y como que las zonas están menos separadas todavía. Aullan los gatos, cade, cade, grita el viento, ¿no? Y como si las acciones tuvieran que ser en las dos lenguas. Eh, Ese es y el primer sí, libro que escribí hace muchísimos años y yo estaba leyendo muchísimo Pasolini, muchísimo, muchísimo. Y no, hay poemas que no lo podía pensar en español siquiera. Se venían así como solo en italiano. rápidas, solo en italiano. Mm. Pero bueno, luego, por una cuestión como, bueno, de publicación y de lecturas en eventos, la sugerencia fue, bueno, buscar cómo traducirlo porque nació así, pero no va a poder vivir mucho. No le Claro. pones al lado la traducción. Y bueno, pero en ese libro algunos venían como eso, como que decís vos, por ráfagas, solo en italiano. Y otros no, los pensaba en español o había algo que sonaba en español con alguna palabra o frase, pero bueno, nada, yo estaba sí, sumergida en el universo Pasolini y, y que, bueno, nada, para mí él es como un padre literario, así que no... Bueno, aquí en Udine imagina el amor que es en toda Italia, ¿no? Pero en Udine en particular, siendo friulano y bueno, hablando, ¿no? Habiendo escrito también en dialecto, es uno de los grandes pregi, ¿no? Tesoros de la región, Pasolini. ¿Te gustaría leer algún poema de Bruchate Quemadas donde aparezcan estas dos? Al principio, por ejemplo, aparecen bastantes las lenguas, pero las dos lenguas, el poema que quieras de este libro inicial. No puedo leer el primero si querés, Sí, sí, Lisa. sí, sí. Dice así, anda desbocado por el cloroformado corredor, descalzo, blanco. Aullan los gatos en el basurero de restos humanos. Zigzaguea, cadde, come corpo morto cade, cadde, cadde. Grita, el viento en el parque, amor que anuló amato amor perdona. Llora un cuerpo, un joven a quien sintió gemir. Lasciato ogni speranza voi che entrate. Recuerda, unos brazos estrechando su cintura, una boca abierta. Per me si va el eterno dolore. Odia la sangre que quema, el cuerpo descarnado. Per me si va tra la perduta gente, perdida y olvidada, infecta y desconsolada. Bueno, cama bien. Cama. No, y también hay muchas referencias culturales, porque, digamos, entra la lengua, pero también entran los referentes culturales, ¿no? Por ejemplo, Furias tiene un epígrafe de Barico, ¿no? De Alessandro Barico, de Novecento. Y, por ejemplo, en Sirenas en la cama hablas de creer en el minuto pirandeliano, ¿no? O sea, es como que los referentes entran permanentemente, los referentes culturales y literarios. No, lo digo porque hay como, digamos, hay una, son textos donde hay un diálogo de lenguas, pero también de cosmovisiones y de culturas, ¿no? O sea que no, hay muchas referencias culturales. No sé qué quisieras leer de Furias y de Sirenas en la cama, de Salud familiar,
porque siempre la lengua aparece, la lengua o la cultura, esto aparece siempre, ¿no? Este minuto pirandelliano, en este poema de Sirenas en la cama, en particular, ¿hay algo que podrías decirnos sobre esto? No lo recuerdo. Ah, no lo recuerdo. No, lo que me gustaba, no recuerdo el poema, lo que me gustaba de eso es que, nada, esa cuestión, eso que dice Pirandello, que un solo gesto puede fijarte para los demás, ¿no? Entonces, haces algo que fija tu imagen para los otros, y a los otros les resulta difícil percibirte de otra manera porque queda tu persona ligada al gesto, a Sí. ese gesto, que por ahí era uno entre otros, pero fue ese el que fue percibido o al que se le dio cierta relevancia mayor, ¿no? Eso me gustaba de ese minuto, de ese gesto que te fija y que te obstruye, ¿no? Sí, sí. Para los Como, demás, casi ¿no? como encasillada, ¿no? Encasillada en ese gesto, sí. Claro, te cierra o le cierra a los otros la posibilidad de Sí, de ampliar la percibirte. mirada, de percibirte de otra forma, claro. Sí, pero el poema no lo recuerdo, no sé cuál es el Bueno, número. yo no, como no los tengo en papel porque la pandemia en parte nos ha sacado hasta esa posibilidad, de hecho estoy esperando de poder ir a Argentina para conseguir varios libros. Yo te he leído en digital y ahora la verdad es que me cuesta encontrarlo. Pero bueno, tarde o temprano lo voy a resolver. No, a ver, que quieras, para que estén presentes también los otros libros, digo, ¿no? Bueno, puedo leer este que es el 15, hoy me llamó, o si no este que me gusta a mí un poquito. Sí, 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 sí. Es, espérame. Ay, lo tenía recién acá y no lo encuentro. El 17 puedo leer. Sí, sí, perfecto. Vivo mi edad media. No me llegan las informaciones del mundo, sino por destellos, reverberaciones instantáneas, breves dolores, emisiones. Nada, come Yumbri. Entre bosques y mar soy oscura, desconozco la civilización, sospecho de los globalizados, no miro el noticiero, no me hace falta mediatizar el desconsuelo. Él me narra los sucesos. Yo, por puente de hidrógeno, paso hasta la escuela. Las madres jóvenes son otro grupo. Bueno, como oscuros como los umbros que no tienen salida al mar. Me gusta, ¿sabes qué? Me gusta este tono en el que se entrelaza lo humorístico con lo serio. O sea, este tono ambivalente, ¿no? Que tienen tus poemas, porque por un lado hay seriedad, hay referencias cultas, ¿no? Y por otro lado hay siempre como un ángulo circense, podría decir, ¿no? Ya que has hablado del circo, circense, ¿no? Entonces esa combinación, ese tono amplio, ¿no? Eso se ve mucho en tu poesía, sí. Esa convivencia. Y a ver, teniendo en cuenta también que aquí tenemos varios alumnos que van a ser profes, van a ser profesores, traductores, mediadores culturales, tu labor de docencia, a ver, ¿nos podrías hablar un poquito de tu tarea docente, estábamos hablando del examen Cheli, ¿no? Un poco de tu tarea docente. Bueno, por un lado,
debo decir que estoy enseñando morfología y sintaxis en la carrera de escritura creativa en la UNA, con lo cual es, bueno, nada, estudiar mucho el español, muchísimo, y de alguna manera se volvió como un estudio muy comparativo, ¿no? Claro. Que es estudiar el español para transmitir, bueno, la morfología, cómo se mueve, cómo se componen las palabras. Pero siempre teniendo como la contrastiva del italiano, ¿verdad? Porque en Claro, realidad es claro, te sirve. Es que para enseñar una lengua, cuando uno conoce otras lenguas y más cuando son afines, te da una claridad increíble tener sistemas distintos, manejar estos códigos distintos. O sea que es en español, morfología y sintaxis en española, sí. es en español, sí. Y por otro lado, bueno, está enseñar el italiano, ¿no? Eh, bueno, hay como grupos avanzados en los que se puede hacer cultura, pero ahora la urgencia de los argentinos es irse de este país, obtener la ciudadanía, como ciclo, ¿no? De urgencia. Entonces, Más comunicativo es, digamos, son cursos más comunicativos. sí, la idea de muchísimos estudiantes, o sea, están las personas más grandes que sí quieren estudiar el italiano y quieren eso, ¿no? Leer, y están abiertas a leer no solo, no sé, Pirandello, sino a leer Magrelli, por ejemplo, están como abiertas. Y por otro, los estudiantes más jóvenes que lo que quieren es irse. Están como esperando obtener los papeles o terminar un posgrado o irse a vivir afuera y bueno, ahí más que nada es enseñarles a hablar, ¿no? A darles, sí, sí. Hace poco una poeta argentina, Tamara Domenech, no sé si la Sí, conoces. sí, 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 sí. Ah, genial. A Bueno, ver, conozco de haberla leído, no la conozco en persona, pero sí, sí, tiene una importancia, sí. Sí, sí. Tamara armó una antología de poemas, bueno, nos pidió a todos los poetas participantes que escribiéramos sobre eso, la práctica de enseñar, ¿no? Y editó un libro. Y, y lo que, bueno, el poema que escribí tenía que ver como con, en algunos momentos, sentirse como una pared para los estudiantes, ¿no? Hay momentos en que uno se siente como docentes, una especie de pared y como que los fantasmas te atravesaran, ¿no? Te pasaran los fantasmas como los deseos de las personas que están estudiando italiano pasaran a través de esta pared para reconstituirse del otro lado, ¿no? Como para del otro lado hablar de otra manera, estar, pero que hay momentos en el aula que siento eso, como que otros no, que siento que quieren, pero que me quieren como atravesar porque del otro lado de mí, del Sí, cuerpo, hay otro cuerpo de ellos, que es el cuerpo claro. de otra lengua, en italiano. A mí me pasa con el español, eso que estás diciendo es muy verdadero. A mí me pasa, por ejemplo, con los alumnos que quieren ir a hacer un Erasmus a España o un Erasmus Mundus a Argentina, Colombia, ¿no? Que es como que ven al docente como un poco como si fuera la metáfora viva, ¿no? De ese deseo de conocer esa cultura, de dominar esa lengua y de vivir esas experiencias en el país o en el habla que uno representa, ¿no? Entonces Sí, esta cuestión es muy fuerte, es muy bonita, porque
porque la verdad es que, por lo menos a mí en mi experiencia acá como profesora de español, es que hay muchas ganas de aprender la lengua, muchas ganas de aprender la lengua por la cultura que está detrás. Eso es lindo, sí, sí. Y bueno, imagino que en Argentina con el italiano eso tiene que pasar, por muchos motivos y finalidades distintas, pero considerando bueno, supongo que esto lo podrás confirmar, en general la admiración y el apego que siente el argentino hacia el italiano es algo evidente, ¿verdad? Te pasa como italiana. Sí, Sí. sí, sí, sí. Es un Sí, pueblo muy querido, muy, muy, sí, muy querido, muchísimo. Muy, muy. muchísimo. Sí, totalmente. Sí, es así. Bueno, Dana, entonces vamos llegando al final de nuestro encuentro. La verdad es que, bueno, me ha encantado conversar con vos y, bueno, la seguimos. Seguramente alguna pregunta más mientras esté escribiendo te voy a hacer. ¿Eh? Qué bueno. Gracias. Bueno, Me encantó. Estaba bueno. súper nerviosa. No, por favor, no, yo sabía que Tenía iba a todo ser. un arsenal de libros a mano para ayudarme en este momento, porque dije, ¿de qué vamos a hablar? No lo sé. Charla, una Tenía ahí. conversación. Bueno, bueno, gracias por todo, Vanna. Y bueno, la seguimos, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias, Chao. Marisa. Bye, bye.